Buenas noches. Me llamo Alberto y quiero compartir un suceso que me ocurrió hace unos años. Era un día soleado y decidí emprender una aventura de senderismo junto a mi fiel compañero, Coco, un perro intrépido y curioso. Encontré por internet una ruta que me llamó la atención, por unas montañas cercanas, que prometía unas hermosas vistas. Nos adentramos en un sendero boscoso que poco a poco nos fue alejando de la civilización. La tranquilidad de la naturaleza nos envolvía mientras disfrutábamos de los rayos cálidos del sol acariciando nuestra piel. Caminamos enérgicamente durante horas, explorando cada rincón y maravillándonos con los paisajes que se desplegaban ante nuestros ojos. Desde el sendero que ladeaba la montaña, se podía ver el lago que había en la zona más inferior. Coco corría alegremente, siempre un paso adelante, como si conociera el camino mejor que yo. Llegamos a un llano y decidí que era un buen lugar para descansar. Un claro con unas piedras que se veían cómodas para sentarse y reponer fuerzas mientras me comía lo que había preparado esa mañana. De repente, en un instante de distracción, Coco desapareció entre la densa vegetación. Llamé su nombre en voz alta, pero solo el eco vacío me respondió. Preocupado, metí todo en la mochila y me adentré en la espesura, siguiendo su rastro a través de un laberinto natural de rocas y árboles retorcidos. Mis pasos resonaban en el silencio sepulcral mientras avanzaba cada vez más profundo en la oscuridad del bosque. El miedo se apoderó de mí, pero no podía abandonar a mi querido amigo en aquel lugar desconocido. La adrenalina me empujó a seguir adelante, sin importar las sombras inquietantes que parecían acecharme. Después de una búsqueda angustiosa, llegué a un claro oculto entre los árboles, y ahí estaba Coco, mirando fijamente hacia la entrada de una cueva que se adentraba en lo desconocido. Sus ojos reflejaban intriga y una extraña fascinación. Instintivamente, me acerqué a él y acaricié su cabeza. Coco me miró con esa confianza inquebrantable que solo los perros pueden transmitir. Era como si me estuviera diciendo: Vamos, sigue adelante, descubramos juntos qué hay dentro. La cueva se extendía en una oscuridad insondable, pero el lazo que compartíamos Coco y yo era más fuerte que cualquier temor. Tomé la linterna de la mochila y me adentré en su abertura, con Coco a mi lado, cada paso que dábamos resonando en el eco del lugar. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más húmedo y el olor a tierra mojada se hacía más intenso. La cueva parecía llevarnos a otro mundo, un reino subterráneo donde la luz del sol no podía alcanzar. Pero estábamos juntos, y eso nos daba fuerza y valentía. De repente, un sonido retumbante resonó en la distancia. Era como el gruñido de una bestia ancestral, enviando escalofríos por mi espalda. Coco se puso alerta, sus oídos se levantaron y su postura se volvió tensa. Nos miramos el uno al otro, compartiendo el mismo presentimiento, algo terrorífico nos aguardaba en las profundidades de la cueva. Avanzamos con precaución, la linterna iluminando nuestra incierta senda. Las estalactitas colgaban amenazadoramente del techo, como dientes afilados. Continuamos avanzando con cautela, cada paso lleno de tensión y anticipación. El aire se volvía más frío y denso a medida que nos adentrábamos en las profundidades de la cueva. El sonido de nuestras respiraciones entrecortadas y el eco de nuestros latidos cardíacos resonaban en el oscuro abismo. De repente, un susurro siniestro se filtró entre las paredes de roca, enviando un escalofrío por todo mi cuerpo. Coco, leal y valiente, se mantuvo alerta a mi lado, sus ojos brillando con valentía y determinación.
Confié en su instinto animal y me aferré a su protección mientras continuábamos adentrándonos en lo desconocido. El paisaje de la cueva comenzó a transformarse gradualmente. Las formaciones rocosas adquirieron formas grotescas y retorcidas, como si la misma esencia de la oscuridad se hubiera materializado en ellas. Una neblina misteriosa se deslizaba por el suelo, creando sombras cambiantes que parecían danzar en torno a nosotros. Mis ojos se abrieron de par en par ante el espectáculo que se revelaba ante nosotros. La abertura de la cueva se abría a una vasta caverna, tan inmensa que el alcance de su grandeza era difícil de apreciar en su totalidad. El lugar estaba iluminado por una suave bioluminiscencia que provenía de extrañas plantas y hongos luminiscentes que cubrían las paredes y el suelo de la caverna. La luz parpadeante creaba un ambiente mágico, como si hubiéramos entrado en un bosque encantado. Columnas gigantes de piedra se alzaban como árboles imponentes, con raíces retorcidas que se hundían en el suelo rocoso. La vida florecía en cada rincón, con plantas exóticas y coloridas que emanaban un brillo suave y misterioso. Pero lo más impresionante eran las criaturas que habitaban aquel extraño ecosistema subterráneo. Seres de formas desconocidas y fascinantes se deslizaban por las ramas de piedra, volaban en el aire como mariposas gigantes o se deslizaban por el suelo con movimientos serpenteantes. Sus cuerpos estaban adornados con patrones de colores vivos y brillantes, adaptaciones evolutivas que les permitían camuflarse entre las luces titilantes de la caverna. Coco y yo nos quedamos sin palabras ante la maravilla que se extendía frente a nosotros. Nos adentramos con cautela en ese bosque subterráneo, observando a las criaturas en su hábitat natural. Aunque desconocidas, no parecían hostiles. De hecho, parecían haber desarrollado una armonía entre ellos, cada una ocupando un nicho ecológico específico. De repente, una de las criaturas se acercó a nosotros con curiosidad. Era una especie de insecto gigante con alas delicadas y brillantes. Sus ojos multifacetados brillaban con una inteligencia inexplicable. Coco se mantuvo alerta, pero parecía reconocer que este ser no representaba una amenaza. La criatura se posó en mi hombro y extendió sus alas, revelando un patrón de colores iridiscentes. Parecía querer guiarnos más profundamente en el bosque de la caverna. Siguiendo su guía, nos adentramos en un laberinto de pilares de piedra y arbustos bioluminiscentes, con criaturas curiosas que nos observaban desde la distancia. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que aquel lugar era un equilibrio perfecto entre lo salvaje y lo asombroso. Cada criatura parecía tener una función específica en el ecosistema, como engranajes de un mecanismo complejo. Era un recordatorio de que, incluso en los lugares más inesperados y oscuros, la naturaleza podía tejer hilos de belleza y armonía. Pero eso solamente era lo que parecía inicialmente. Cuando avanzamos a donde la luz de la bioluminiscencia que alimentaba el lugar llegaba con menos fuerza, descubrimos el lado oscuro de esta región. Ante nosotros se desplegaba un vasto y grotesco mundo subterráneo. Criaturas que desafiaban la lógica y la imaginación se contorsionaban y acechaban en cada rincón. Algunas eran monstruosas y colosales, con extremidades retorcidas y dentaduras desgarradoras. Otras eran ágiles y escurridizas, moviéndose entre las sombras con una ferocidad salvaje. Coco emitió un gruñido bajo, consciente del peligro que nos rodeaba, del que solamente había empezado a intuir. Su lealtad y valentía me inspiraron a seguir adelante. Estábamos en un mundo donde la evolución había dado lugar a seres que desafiaban toda lógica y comprensión. Mi leal compañero se mantenía alerta a mi lado,
sus orejas erguidas y su hocico olfateando el aire con inquietud. Sus instintos caninos captaron algo que mi mente aún no había percibido. De repente, un gruñido gutural resonó desde las profundidades de la cueva. El sonido retumbó en mis oídos, helándome la sangre y enviando escalofríos por toda mi columna vertebral. Coco emitió un aullido desgarrador, su cuerpo se erizó de miedo y rabia. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra oscura y amenazante se deslizó por entre las rocas. Era una criatura que desafiaba toda lógica y comprensión. Tenía un cuerpo retorcido y desfigurado, sus extremidades eran delgadas y largas como tentáculos, y sus ojos brillaban con una malicia indescriptible. La bestia se lanzó hacia nosotros con una velocidad sobrenatural. Coco, impulsado por su instinto de protección, se abalanzó valientemente contra ella, gruñendo y mordiendo con todas sus fuerzas. Pero la criatura era poderosa y ágil, esquivando cada embestida y contrarrestando con golpes mortales. El miedo se apoderó de mí mientras presenciaba la feroz lucha entre mi fiel compañero y la bestia monstruosa. Coco luchaba con valentía, pero estaba claro que estaba superado en fuerza y tamaño. Me sentí impotente, desesperado por encontrar una manera de salvarlo. En un último acto de desesperación, me abalancé sobre la criatura, golpeándola con la linterna y arañándola con todas mis fuerzas. La bestia se giró hacia mí, sus ojos ardían de ira y sed de sangre. Pude ver sus afilados colmillos a punto de descender sobre mí, cuando de repente un destello de luz cegadora invadió la cueva. La bioluminiscencia de las plantas y hongos se intensificó, inundando el lugar con una luminosidad deslumbrante. La criatura lanzó un aullido de agonía, retrocediendo y cubriendo sus ojos con sus extremidades grotescas. Parecía que la luz era su debilidad, su kriptonita. Aprovechando la oportunidad, agarré a Coco y nos alejamos rápidamente de la criatura. Cada paso hacia atrás era una lucha contra la atracción siniestra de aquel mundo perdido. Conseguimos regresar a la parte iluminada, pero el embelesamiento que sentimos al entrar había desaparecido. Los seres que habitaban la cueva no me inspiraban la confianza que me dieron en un principio, aunque Coco pareció volver a la tranquilidad, como si la luminiscencia pudiera disipar el mal que nos había atacado. Tomamos el camino de regreso, una vez más, armados con la linterna para guiarnos. Finalmente, logramos salir de la cueva, emergiendo a la luz del sol con un suspiro de alivio. Nos encontramos en el umbral entre dos mundos, marcados por la experiencia aterradora que habíamos presenciado. Aún teníamos 2 horas de caminata hasta nuestro vehículo, y poco tiempo de luz, así que cogí un poco de aliento para emprender el camino de vuelta. Desde aquel día, Coco y yo evitamos las profundidades desconocidas y los lugares donde la oscuridad parece acechar. Aunque aquel mundo subterráneo de criaturas monstruosas quedó grabado en nuestros recuerdos, nuestra unión se fortaleció aún más. Juntos, enfrentamos los horrores inimaginables y regresamos, recordándonos mutuamente que el valor y la lealtad pueden superar cualquier pesadilla que la naturaleza pueda engendrar. Hace unas semanas que Coco falleció. Nunca he contado esto a nadie, en parte por miedo a que se destruya aquel hermoso lugar, en parte con miedo a que me tachasen de loco, pero necesitaba contar esta historia para que la memoria de mi valiente perro quedase para siempre.